Que Stack Overflow es uno de los sitios más utilizados por los programadores y desarrolladores en todo el mundo. Este sitio, por si no lo conocías, trata acerca de preguntas y respuestas. Es algo así como un Yahoo Respuestas, pero que se basa tan solo en código. Las personas cuando tienen problemas dejan sus preguntas, o cuando tienen interés en saber más de un tema dejan sus preguntas, y otras personas que conocen del tema o que quieren ayudar dejan sus respuestas. Pero la ventaja de este sitio es que hay muchos programadores que trabajan en el sector, hay muchos programadores o desarrolladores que dejan buenas respuestas, las respuestas se puntúan y todo aquello. Este sitio web tiene la ventaja de tener una de las bases de datos de desarrolladores más activa y sobre todo que les interesa todo este asunto que va del código. Y es por eso que este sitio web cada año hace una encuesta a todos estos desarrolladores. Cada año les pregunta cuál es su lenguaje de programación favorito, en qué framework ellos desarrollan, de dónde son, en qué trabajan. Y este año, que ya está finalizando, han hecho una encuesta a más de 100.000 desarrolladores que utilizan esta plataforma. 100.000 desarrolladores activos de esta plataforma. Y es lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes. ¿Cuáles son los resultados de la encuesta de Stack Overflow de este año 2018? ¿Cuáles son los lenguajes favoritos? ¿Qué tecnologías han aumentado en popularidad comparados con el año anterior? Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Esta encuesta siempre hace una especie de resumen acerca de los puntos que han cambiado este año comparados con el año anterior. Por ejemplo, este año han aparecido dos temas, o se han popularizado dos temas en realidad, porque ya existían estos temas. Estos son DevOps y Machine Learning. DevOps, o las operaciones de desarrollo, la manera en la que las empresas utilizan para poder desarrollar una aplicación a lo largo del tiempo y las estrategias que utilizan. Y Machine Learning, que prácticamente va de todas las APIs y código que están integrando las aplicaciones actualmente para automatizar procesos que no se pueden hacer con algoritmos, por así decirlo. Y estos temas han estado bastante populares este año. No solamente son los únicos. Otro cambio que ha pasado que es bastante notorio este año es que Python ha pasado en popularidad a lenguajes como C#. El año pasado, por ejemplo, Python pasó en popularidad a PHP, este año ha pasado a C#. Y se ha estado hablando bastante de Python y sus frameworks. Quizás también porque está muy relacionado con este tema de Machine Learning, como les menciono. Otro punto que se está marcando este año es la diferente perspectiva de trabajo que tienen los hombres y las mujeres cuando hablamos de obtener un nuevo empleo. Por ejemplo, las mujeres prefieren trabajar para una compañía con un entorno laboral un poco más agradable y sobre todo que les permita mejorar profesionalmente. Mientras que los hombres prefieren mucho más la compensación, es decir, el dinero, el salario y también trabajar con determinadas tecnologías. Y prácticamente este sería el resumen de cómo se está viendo este año esta encuesta. Entonces, este sería como los puntos generales. Ahora sí vamos a ver determinados puntos. Vamos a empezar punto por punto, empezando por la geografía. ¿En dónde está la mayor cantidad de desarrolladores según esta plataforma? Aquí podemos ver, por ejemplo, que el primer puesto lo tendría Estados Unidos, siguiendo por India, luego algunos países europeos. Y en Latinoamérica el que más se haría notar sería Brasil. Estos serían los países que más desarrolladores activos tienen en esta plataforma. Ahora vamos a ver en dónde trabajan estos desarrolladores, en qué áreas se desempeñan. Por ejemplo, el área que más interés genera es el área del backend, seguida del full stack y luego el frontend. En el backend, por si no conoces de qué trata, es tan solo la lógica de programación de una aplicación. Aquí hablamos de lenguajes de programación, base de datos, cómo se manejan los datos que vienen de aplicaciones cliente, ya sean de aplicaciones móviles o aplicaciones web, o cualquier otro tipo de aplicación. Luego el área de full stack, que es prácticamente desarrollar una aplicación entera, conociendo tanto conceptos del backend como del frontend. Y el frontend, que se basa en el desarrollo de aplicaciones finales para el usuario, la interfaz que el usuario ve. Por ejemplo, cuando un usuario hace clic en un botón, cuando interactúa con una interfaz de alguna aplicación móvil, todo eso también tiene que ser programado. Y es por eso que estas tres áreas son las que más relación tienen. Aquí hablamos prácticamente del desarrollo web. Luego el siguiente tema sería el desarrollo de aplicaciones móviles. Y luego el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Esto tiene sentido porque a diario tú y yo utilizamos aplicaciones móviles, si navegamos en internet, estamos utilizando aplicaciones web. Y todo esto tiene bastante sentido que los desarrolladores se interesen por estos temas porque aquí hay la mayor cantidad de usuarios disponibles. Luego vendría el área del desarrollo de aplicaciones de escritorio. Por ejemplo, si alguna empresa opta por tener algún software de gestión o quiere controlar sus procesos, por lo general compran ERPs, por lo general adquieren sistemas de gestión. Y todos estos sistemas, todos estos software están desarrollados en lenguajes como Java o C#, por ejemplo, o en otros lenguajes que también están orientados a objetos. Y por lo general son aplicaciones de escritorio. Y es por eso que tiene bastante sentido.
Entonces, prácticamente el resumen de este año quedaría como desarrollo web número 1, desarrollo de aplicaciones móviles número 2, que también tiene relación con el desarrollo web, y el desarrollo de aplicaciones de escritorio empresarial. Luego vendrían ya los otros temas que están relacionados a todos estos, por ejemplo, la administración de la base de datos, el diseño del sistema de manera general o el diseño de interfaces, luego la administración de sistemas, los especialistas en DevOps, los analistas de datos, los especialistas en Machine Learning o científicos de datos. Y ya son temas que no tienen mucha popularidad, pero que son necesarios para que una aplicación funcione. Por ejemplo, este año, como te había mencionado, el Machine Learning ha adquirido mucha más popularidad que el año anterior, porque se está volviendo mucho más sencillo. Han aparecido opciones mucho más simples de utilizar sistemas inteligentes dentro de alguna aplicación. Incluso por allí leí que en algún momento los desarrolladores full stack van a tener que saber conceptos de Machine Learning o conceptos de inteligencia artificial para poder considerarse full stack. Otro asunto interesante con esta encuesta es que han preguntado a los desarrolladores si además del trabajo ellos programan por hobby. Y más del 80% ha respondido que sí, que ellos al terminar su trabajo cuando llegan a casa continúan programando porque les gusta. Y es bastante interesante ver que muchas personas se mantienen con este ritmo de vida. Uno, porque la tecnología cambia muy rápido y no pueden darse el lujo de perder tiempo o no pueden darse el lujo de poder tomarse algún descanso, ya que podrían desactualizarse. O algunos porque simplemente les gusta, porque les fascina estar escribiendo código todo el día. Depende del punto de vista, pero es interesante ver que más de la mitad pasa prácticamente todo el día escribiendo código. Y es bastante notorio en esta página porque aquí hay bastantes programadores que tienen un alto nivel, llevan muchos años. Y eso se puede corroborar con la experiencia de estos desarrolladores. Por ejemplo, la mayoría dice que ha pasado prácticamente de 3 a 10 años aprendiendo código. Y hay porcentajes menores que van desde los 15 o 20 años, por ejemplo. Pero la mayor cantidad va desde los 3 a 10. Y es por eso que hay muchos desarrolladores que se dedican prácticamente todo el día a pasar escribiendo código. Pero el que lleves 10 años aprendiendo a escribir código no significa que desde el primer año ya estás escribiendo código profesionalmente. Es por eso que en esta encuesta también considera ese punto y ha preguntado este aspecto, ¿desde cuándo se ha empezado a escribir código profesionalmente? Y muchos han respondido que desde los 2 a 5 años, por ejemplo. Es decir, has pasado 10 años aprendiendo a escribir código, pero prácticamente desde la mitad recién te has dedicado profesionalmente a ello. Te dedicas a crear software o te dedicas a trabajar para alguna empresa, pero estás dedicado profesionalmente, vives de escribir software. Luego entramos en el punto de la educación. ¿Cuántos desarrolladores de esas plataformas son estudiantes? Un 70% dice que no son estudiantes, un 20% dice que sí lo son a tiempo completo y un 7% dice que son estudiantes en tiempo parcial. Es decir, que la mayor cantidad de personas que utilizan esta plataforma son personas que trabajan en código, no solamente que estudian. Además de esto, también nos muestra el grado de estudios de estos desarrolladores. Es bastante interesante ver que la mayoría tiene grados de estudios universitarios. De hecho, también es algo bastante común que podemos ver. La mayoría que se dedica a escribir código ha pasado por la universidad. Y aquí podemos ver que el 47% tiene un bachiller, ha terminado la universidad. Un 22% tiene un máster, que es un índice menor, pero aún así tiene bastante notoriedad. Y también un 12% que ha pasado por la universidad, pero que no ha ganado ningún grado. Quizás la ha abandonado la universidad, o quizás se quedó al cuarto año, o quizás tan solo se quedó a la mitad, pero ha pasado por la universidad. Entonces, la mayor cantidad de desarrolladores se dedicó a estudiar sus temas o se dedicó a estudiar su profesión. Y luego, al ser bastantes universitarios, nos muestra en qué áreas o en qué carreras son las que se desempeñan o qué carreras son las que han estudiado. Por ejemplo, aquí nos muestra que estos estudiantes universitarios han sido parte de carreras de ciencias de la computación, carreras de ingeniería de la computación o ingeniería de software. Es decir, carreras relacionadas con escribir código, que tiene bastante sentido. Mucha más de la mitad se dedica a estudiar estas carreras porque se dedica a escribir código. Y luego vienen otras que también son bastante interesantes. Por ejemplo, un 10% estudia otro tipo de ingeniería, otro tipo, por ejemplo, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, porque también tiene algo de relación. Y luego viene un índice un poco menor acerca de la administración de sistemas de información. Luego vienen otras áreas como las ciencias naturales, o la química, o la física. Y aquí vienen ya otras áreas que son mucho menores, pero que están relacionadas también con la computación. Esto tiene sentido porque otras áreas, otras ciencias, también necesitan de la computación para poder llegar a realizar determinadas tareas. Y si por casualidad te estás preguntando por qué también se mencionan estas áreas,
Es porque en prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida estamos hoy en día utilizando computadores. Tanto en salud, por ejemplo, hay una enorme cantidad de máquinas que utilizan procesos computacionales, los hospitales utilizan software, los sistemas financieros se basan en software, hoy en día el dinero es digital y prácticamente se necesitan personas que además de escribir código también tengan conocimiento en estas áreas. Y es por eso que también se ve personas de otras áreas relacionadas con tecnología. Pero si por algo se caracteriza el desarrollo de software es porque muchas de las personas que se dedican a esta área aprenden por sí mismas. Y esto también se muestra en la encuesta. Por ejemplo, en otros tipos de educación, la mayoría, el 90% de los desarrolladores dicen que aprenden por sí mismos, que son autodidactas. Aprenden un nuevo lenguaje de programación, aprenden un nuevo framework o una nueva herramienta. Y se valen prácticamente de la internet. El 90% es autodidacta. Y luego viene un índice menor, casi la mitad, el 50% por ejemplo se vale de cursos online, el 49% contribuye al open source, el 35% trabaja o recibe algún entrenamiento en el trabajo, el 26% participa en hackathon, el 24% participa en competiciones de código online, estos eventos en donde las personas escriben código y crean programas. Y luego va variando el índice, pero podríamos resumirlo en que la mayor cantidad de personas se dedica a aprender a programar de manera autodidacta. Además, quizás de la universidad, puedes continuar estudiando en la universidad, pero lo que no te da la universidad lo continúas estudiando por ti mismo. Pero si hay muchos desarrolladores que estudian por sí mismos, muchos autodidactas, ¿de qué manera aprenden? El 83% dice que utiliza la documentación oficial y estándares de estas tecnologías, sus documentaciones. El 82% dice que utiliza las preguntas y respuestas de Stack Overflow a medida que van aprendiendo. El 50% utiliza libros electrónicos o libros en general de publicadores como O'Reilly, Apress o similares. El 50% dice que aprende de comunidades o participando en comunidades a través de foros, IRCs o plataformas que permiten interactuar con otros desarrolladores que ya conocen de la tecnología que quiere saber. Y también a través de otros sistemas de ayuda online, por ejemplo, plataformas online como Coursera o Udacity, Udemy y muchas otras plataformas más. Luego hay un 20% que aprende a través de la universidad o a través de libros de ingeniería de software. Lo cual es bastante interesante porque, como vimos anteriormente, más o menos la mitad era desarrolladores que estudiaban en la universidad, quizás algunos que terminaban, otros que no, pero era más o menos la mitad. Pero a pesar de eso, tan solo un 20% utiliza la universidad como único medio para aprender. La mayor cantidad de ellos son autodidactas. Es por eso que tiene bastante sentido que muchas veces hayas escuchado que no necesitas ir a la universidad para poder aprender desarrollo de software. Simplemente porque la propia internet te da la información. Depende de ti. No estoy diciendo que no sirva, simplemente estoy diciendo que es una opción más. Y esta encuesta también brinda información acerca de asuntos demográficos. Por ejemplo, cuántos hombres y mujeres están trabajando o aprendiendo a escribir código, de a qué etnia pertenecen, su orientación sexual, su nivel de educación de sus padres. Todo esto en realidad, si te interesa, te lo voy a dejar todo esto en la descripción. Pero vamos a un asunto relacionado con el código, en el que hablamos de cuánto tiempo pasan los desarrolladores o programadores en un computador. Y más de la mitad dice que pasa de 5 a 12 horas. Prácticamente todo el mediodía pasan en un computador escribiendo código o aprendiendo a escribir código. Y eso contrasta con las horas que pasan fuera del computador, porque la mayor cantidad de personas dice que pasa de media a 2 horas fuera del computador, lo cual es bastante poco. La mayor cantidad del día se la pasan frente a la pantalla. Y hemos llegado al punto de tecnología, en donde vamos a hablar de los lenguajes de programación, base de datos, entorno de ejecución, frameworks, bibliotecas y demás. Por ejemplo, el lenguaje más popular en esta plataforma es JavaScript. Luego seguido de otros lenguajes que, aunque no son lenguajes de programación, están muy relacionados con JavaScript, como por ejemplo HTML, CSS, luego SQL, luego Java, por ejemplo, que es bastante popular, Bash, Shell, Python, que como te había mencionado, Python ha pasado este año a C#, el año pasado pasó a PHP, y otros lenguajes que siempre van a estar allí, como C++, C o Assembly, por ejemplo, que son utilizados en la creación de aplicaciones de hardware. Y luego hablaríamos de los frameworks, bibliotecas y herramientas que están relacionados con estos lenguajes, como por ejemplo en JavaScript tenemos el entorno de ejecución Node.js, que es el más popular en Stack Overflow. Luego vendría el framework de JavaScript Angular, la biblioteca de JavaScript React. Luego vendrían los entornos de .NET, el núcleo de .NET con todos sus lenguajes. Luego vendría Spring por parte de Java, Django por parte de Python. Y otros entornos que, aunque no son tan populares, siguen siendo bastante utilizados, como Cordova, por ejemplo, o TensorFlow, que se puede utilizar tanto con Python o JavaScript, que es una manera de tener tanto una implementación de Machine Learning, Xamarin, la manera de escribir aplicaciones multiplataforma utilizando C#, y los otros entornos como Spark, Hadoop o PyTorch, que están muy relacionados con la inteligencia artificial
Y como habíamos visto también en resumen de este año, el Machine Learning se ha popularizado bastante, está aumentando en popularidad. Entonces eventualmente vamos a ver muchas más aplicaciones que hacen uso de herramientas de Machine Learning o inteligencia artificial, simplemente porque, como ves, se están popularizando bastante. Además de simplemente crear aplicaciones con estos frameworks, bibliotecas y demás. Y obviamente tenemos que hablar de las bases de datos. Por ejemplo, las bases de datos más utilizadas aún siguen siendo las SQL por mucho. Por ejemplo, la base de datos más utilizada sigue siendo MySQL. Luego vendría la base de datos de Microsoft SQL Server. Luego PostgreSQL. Y luego, en cuarto lugar, tendríamos las no SQL como es MongoDB. Luego tendríamos SQLite. Luego Redis, y luego tendríamos otras bases de datos que son opciones por parte de empresas, ya sea Microsoft, como por ejemplo sus servicios de Azure, o Amazon con su base de datos, o Google, que también tiene sus servicios. Todo esto vendría a ser parte de los entornos de base de datos, pero podríamos resumirlo en el que SQL sigue estando arriba, luego siguiendo MongoDB, que ha aumentado también bastante, pero el entorno SQL es el por defecto como siempre. Y luego hablaríamos de las plataformas, el entorno que soporta las aplicaciones, los sistemas operativos o la base de todas las aplicaciones. Por ejemplo, el más popular aquí en Stack Overflow sigue siendo Linux, incluso los servidores de Microsoft utilizan Linux. Luego el segundo lugar sería Windows Desktop o Windows Server. El tercer lugar lo tendría la plataforma de Android. El cuarto, Amazon Web Services, la nube de Amazon. Luego vendrían los entornos de Apple, macOS, por ejemplo, Raspberry Pi, que también sería una especie de entorno de ejecución bastante minimalista. Es tan solo un computador bastante pequeño que también te permite crear tus propios servidores. Es un computador al final del cabo. Y luego otras plataformas que, aunque no son sistemas operativos o no son nubes o no es un entorno o una plataforma de hardware, también son bastante utilizadas. WordPress, por ejemplo, Firebase, la nube de Microsoft Azure, los entornos de Salesforce, de Heroku, Google Cloud, que aún no gana tanta popularidad, pero ha aumentado a comparación del año anterior, está en 8%. Y todas estas plataformas que dan variedad a la web. Tú puedes elegir la que más te guste. Pero como siempre, el entorno de Linux es el que más popularidad sigue ganando cuando hablamos de desarrollo. Y luego hablaríamos de los lenguajes que los desarrolladores o programadores a futuros quisieran utilizar. Como por ejemplo, en primer lugar está Rust, que es un lenguaje desarrollado por Mozilla y que está siendo utilizado actualmente, pero está siendo utilizado a bajo nivel. Hay frameworks para crear aplicaciones de servidor o otro tipo de aplicaciones, pero hasta este momento está siendo utilizado como un reemplazo a C y C++, ya que es mucho más seguro y tiene otras características que lo vuelven un poco más ideal para los tipos de arquitecturas de los computadores actuales. Luego también vendrían lenguajes que son bastante queridos como Kotlin, por ejemplo, que hace poco apareció, o bueno, hace relativamente poco, y que los desarrolladores lo están utilizando como reemplazo a Java para crear aplicaciones móviles. Python, como te había mencionado, nuevamente ha aumentado en popularidad. TypeScript como un reemplazo a JavaScript para aplicaciones grandes. Por ejemplo, hoy en día es muy utilizado TypeScript en aplicaciones de servidor, utilizando Node.js, o a través de frameworks o bibliotecas como React o Angular. También está integrado TypeScript allí. Es decir, en todo en donde se utilice JavaScript, TypeScript también puede ser utilizado. Luego Go o Swift, por ejemplo, son los lenguajes que los desarrolladores generan mucho más interés para determinadas cosas. Por ejemplo, Go es bastante utilizado en las aplicaciones backend, Swift para las aplicaciones móviles de Apple. Y luego los otros lenguajes que siempre se han mantenido: JavaScript, C#, F#, SQL, Scala y otros lenguajes que aún tienen su grado de popularidad y que los desarrolladores prefieren. Y si hablamos tan solo frameworks, como habíamos visto, el Machine Learning se ha popularizado a tal punto que TensorFlow es la biblioteca más hablada en Stack Overflow. Y luego vendrían los frameworks de desarrollo de aplicaciones como React o PyTorch, que también está orientado al Machine Learning, Node.js, que es el entorno de ejecución de JavaScript, y los otros entornos que ya habíamos mencionado antes. Además de eso, también tenemos que hablar de los entornos de desarrollo preferidos por los desarrolladores. Por ejemplo, el entorno número uno, y es bastante notorio, incluso bastante obvio, que sería Visual Studio Code. Visual Studio Code se ha vuelto el editor más popular. Luego vendría el IDE Visual Studio, que también pertenece a Microsoft. Pero la diferencia es que Visual Studio Code es un editor, Visual Studio es un IDE. Ambos son parte de Microsoft, pero hacen cosas distintas, relacionadas pero distintas. Notepad++, Sublime Text y Bing son los editores open source aún más utilizados también. Pero Visual Studio Code es el que ha ganado bastante popularidad. Por ejemplo, hoy en día tú ves alguna conferencia, algún video, algún curso, prácticamente todos están utilizando Visual Studio Code. Ha tenido un buen desarrollo, tiene una popularidad bastante grande y hay mucha funcionalidad que puedes utilizar dentro de este editor. Incluso
Sin utilizar un IDE, puedes instalar como 30 plugins en Visual Studio Code y puedes llegar a tener un entorno muy similar a lo que obtendrías con un IDE como Visual Studio o Eclipse, por ejemplo. Luego también están otros entornos como Android Studio, está por ejemplo Xcode, PHP Storm, está por ejemplo TextMate, Coda, que aunque no son tan populares, o NetBeans por ejemplo, que no son tan populares aún están allí con muchas personas que lo utilizan. Entonces también hay otras opciones. Y aunque ya hemos visto el sistema operativo que más se utiliza para ejecutar las aplicaciones sea Linux, aquí podemos ver que los desarrolladores, su principal sistema operativo de desarrollo es Windows, seguido luego de un Mac y de tercer lugar tendríamos un Linux. Es decir que aunque la aplicación final se despliegue en una distribución Linux, en un sistema Linux, pues al final los desarrolladores utilizan Windows para tener su editor de desarrollo, para instalar sus herramientas y tal. También habla de la cantidad de monitores que utilizan, por ejemplo, más de la mitad utiliza 2 monitores para programar. Y para finalizar voy a comentar de cómo distintos desarrolladores utilizan distintas tecnologías que están relacionadas. Por ejemplo, si utilizas algún entorno de Microsoft, es bastante común que utilices C# como lenguaje de programación, por ejemplo, unido a una base de datos SQL Server, desplegada en la nube de Azure, utilizando Visual Studio o Visual Studio Code, o utilizando otros lenguajes, o utilizando Xamarin. Es decir, todo el entorno de Microsoft funciona conjuntamente. Luego también podrías optar por opciones open source, por ejemplo, podrías utilizar PHP, luego si aprendes PHP podrías aprender WordPress, podrías unirlo a bases de datos como MariaDB o MySQL, por ejemplo. Y si hablamos de PHP tenemos que estar relacionándolo con tecnologías del frontend, como HTML, CSS y JavaScript. Si hablamos de JavaScript podríamos relacionarlo con entornos como Node.js y a su vez con frameworks como React o Angular. Y si hablamos de JavaScript estaríamos utilizando lenguajes como TypeScript. O si utilizamos Node.js también podríamos estar relacionándolo con MongoDB. Podríamos estar utilizando editores como Visual Studio Code. Si hablamos de Java, por ejemplo, estamos hablando de Kotlin, de Android Studio, de Firebase, ya que también está relacionado con Google. De entornos como Eclipse o Spring, el framework. Es decir, aquí puedes ver las distintas tecnologías y cómo tienen relación entre ellas. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo de hardware, podríamos estar hablando de C, C++, Assembly o Rust, por ejemplo. Aquí podría faltar también ese lenguaje. Aquí te da una idea de cómo están relacionadas. Como ves, hay una enorme variedad y opciones de cómo desarrollar software. Y he decidido terminar este video utilizando este mapa simplemente para darte a entender que hay mucho que conocer aún y hay distintas opiniones. Esta encuesta es tan solo para Stack Overflow, es decir, de los desarrolladores que utilizan Stack Overflow. Quizás tú no lo utilizas, quizás tú vives en otra parte del mundo, quizás en esa parte del mundo utilizan otras tecnologías, pero al menos aquí podemos ver un panorama general. Este es uno de los sitios web de nuevo más utilizados por los programadores. Y la encuesta es bastante larga, te recomiendo echarle un ojo si te interesan todos estos temas. Aquí hablan también del trabajo, de los salarios, de en dónde se encuentra la mayor cantidad de desarrolladores, dónde se paga mejor y todo esto. Pero todo esto es relativo a donde te encuentres. Es por eso que no quisiera abarcarlo, pero te lo voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces, así es como hemos acabado el video de hoy. Déjame tu opinión, quisiera saber qué opinas. ¿Es correcto para ti que ese lenguaje sea el más popular? Quizás tú tienes otra encuesta. Hay otras empresas también que se dedican a hacer encuestas muy similares, pero me gusta bastante Stack Overflow porque detalla no solamente el lenguaje de programación, sino otros aspectos, ya que ellos pasan prácticamente haciendo métricas todo el tiempo acerca de cómo están interactuando los programadores en su plataforma. Entonces es bastante interesante ver esta encuesta cada año. Entonces te recomiendo echarle un ojo en tu tiempo libre y ver qué temas te interesan. Eso sería todo por este video. Cualquier duda o comentario, siéntase libre de dejarlo aquí en la parte de abajo. Y muy pronto voy a estar publicando nuevos cursos y nuevos videos en este canal. Así que nos vemos muy pronto. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores.
Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.